Ella es un contacto que a Gabriel Michi le tengo que agradecer porque le rompo las pelotas todo el tiempo y él la verdad que siempre presto conmigo. Y bueno, y en realidad habíamos empezado hablando de la hermana, la monja, ¿no? Que es muy amiga del Papa, de Ned, que es de la misma congregación que las monjas desaparecidas, y que, bueno, en su participación sobre todo estuvo la cuestión de acercar a la comunidad, sobre todo trans, ¿no es cierto?, a la iglesia. Entonces, todas estas cosas que hablábamos hoy, ¿no? Casas para mujeres trans que están en situación de calle, a mano de, en definitiva, todo lo que era la estructura de la iglesia, sobre todo de la opción por los pobres o los curas villeros, y bueno, y entonces en ese sentido nos encontramos con ella, que es de familiares de detenidos desaparecidos, una organización que tiene muchos años, ¿no? Que ya militaba, como me decía ella, y es verdad, antes de que se crearan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo ya existía esta organización. Y ella hoy trabaja en la Defensoría del Pueblo, otro lugar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener ahí en cuenta qué es lo que pasa. Y bueno, me encanta que ella esté hoy. Ayer estuvimos hablando para concertar esta entrevista y bueno, la verdad que me contó un montón de cosas que yo creo que es muy lindo que hoy también podamos compartir, no para hablar todo el tiempo bien, sino para analizar la figura y bueno, tomarnos este domingo para conocer también. Así que bueno, un aplauso para ella. ¿Quién es? Graciela Lois. ¿Quién te presentó así, Graciela? Por favor. Nadie, nunca, jamás. Pero además es difícil. Lois, Graciela, es como un gol. Lois y Frunze. Claro, es gol, pero Lois es difícil. Lois. Así. Sí. Sí, Bueno, sí. Pero no importa, nos dimos el gusto y te agradecemos mucho de que estés hoy acá. Bueno, un poco ayer hablábamos, ¿no?, del rol de la cuestión de derechos humanos durante la dictadura, durante la post-dictadura, ¿no es cierto?, reuniendo un montón de datos, lo que vos me contabas, tenían, claro, en esa época era la dirección postal, ¿no? Sí. Para poder mandar y hacer, claro, mirá lo que hablamos, ¿no? Sí, viste, cuando uno habla de esas cosas, pensá que el año que viene van a ser 50 años, claro, es todo claro. Medio siglo. Cuando uno piensa en los reclamos, a veces los piensan en el presente, y el presente no es de cartas ni de correo, sí era nuestro presente en ese momento. Para hacer reclamos no era levantar un teléfono, éramos muy pocos los que teníamos teléfono, y por otro lado era el reclamo por carta, o sea, hacíamos una larga lista y le dábamos, bueno, primero que nada tengo que decir que Familiares se funda en mayo del 76, claro. Y los primeros son matrimonios que tenían sus hijos desaparecidos, y bueno, y nosotros tuvimos la ventaja de estar en un lugar físico, como te explicaba ayer, porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es una institución que es fundada en el 37, si no me equivoco, nos presta un lugarcito ahí en Corrientes y Callao. La ventaja de tener un lugar físico hizo que nos pudiésemos organizar y también venir un poco más de gente de la que se hubiese animado tal vez, ¿no? Pensá que en ese momento era muy, muy difícil llegar a los familiares, y era encontrarse en estos lugares de denuncia, viste que... Bueno, y vos justamente me comentabas que recorriendo esta cuestión también, ¿no?, que se le endilga a Francisco de ser inclusive no solo que no protegió, que vendió, que no hiciera nada por algunos colegas curas, por dos curas, Yalik y Iorio, son dos curas, sí,
que sí fueron, digamos, detenidos. Que aparecieron, claro, los dos aparecieron. Claro, porque eso es lo que también le decimos a la gente, cuando hablamos de 30.000 personas no hablamos de 30.000 muertos necesariamente, hablamos de gente que permaneció detenida en lugares clandestinos, ¿no? Sí. Donde recibieron tortura, donde fue negada su presencia y donde en algún caso, digamos, fueron liberados, pasados en general al Poder Ejecutivo, ¿no? Aparecían como presos en Devoto. Algunos como presos y otros fueron liberados directamente. Directamente, ¿no? Como los dos curas. En la mitad de la noche. Exacto. Bien, entonces ahí contanos un poco tu experiencia justamente desde adentro, primero porque vos también, tu historia personal y familiar te remite desgraciadamente a esta cuestión, y cómo analizás vos, según tus datos, esta cuestión de este debate en relación a la figura de, más que de Francisco, de Bergoglio, ¿no? No, para mí es Bergoglio, siempre fue Bergoglio. Yo te explicaba ayer, bueno, a ver, nosotros como método teníamos en su momento, le escribíamos a todo el mundo, que es lo que decíamos del correo, y le escribíamos a la iglesia, a los obispos, digamos, todo aquella dirección que nos llegaba. Y por ejemplo, nunca le escribimos a Bergoglio, porque no está dentro de lo que era la jerarquía, la conducción eclesiástica, como un obispo, como entonces. Cuando empieza, años después, que empieza a aparecer este debate sobre si no cuidó a los curas, y si los entregó, si su actitud, la verdad que nos quedamos mucho mirando porque no era un tipo conocido. La orden jesuita y el lugar en San Miguel, alguno acercó eso, pero porque por conocimiento, digamos, circunstancial, pero no como un objetivo nuestro de jerarquía eclesiástica. Por eso, en ese debate hubo quienes tomaron otras posturas. Yo, pasaron muchos años y a él lo conozco porque mientras estuve en la legislatura trabajé con el tema migrantes y refugiados. Y cuando llego a la Defensoría sigo trabajando con el mismo tema durante mucho tiempo, y en el 2004 descubrimos el tema de los talleres clandestinos. Y después se forma la Alameda, después de... Acá está la compañera que está acá con nosotros, formó parte de la organización La Alameda. Sí, la conozco. Bueno, Silk Ryan. Seguramente, porque con Mario Ganora fuimos los que armamos el temita en el 2004. Sí. Yo lo conozco a Bergoglio ahí en la Alameda, con una sencillez absoluta, con un acercamiento a la gente. O sea, para mí, que trabajé con el tema migrantes, ver el cariño y el amor que la gente le tenía a Bergoglio, digo, acá se me terminó el debate. Claro. Acá se terminó el debate, porque yo desde un lugar específico y desconocido, si se quiere, porque si yo hubiera tenido la prueba fehaciente en el 76-77 o una carta o una actitud de él, tal vez hubiera tomado un partido diferente, pero no lo tuvimos. Entonces sí lo tuve en este contacto con el trabajo migrante. Entonces, para mí ese debate se terminó ahí, pero además porque yo era amiga de Alicia Oliveira y ella lo defendió muchísimo, y ella misma daba fe de que salvó gente cuando la ha llevado y la ha escondido ahí en San Miguel. Entonces, qué sé yo, yo veo que la gente en su momento tomó partido. Y bueno, y Lita Boitano, que era nuestra presidenta, en el año 2015 le pidió a él personalmente que liberara y que digamos que liberara los archivos del Vaticano con el tema de las denuncias por desaparecidos, y se hizo. Y en el 2019... Eso no se habla nada. Claro, eso no se habla nada, ¿entendés? Como dice acá Andrés Marrero, dice, no hay que olvidar que el debate lo instaló Horacio Berbisky. Y sabemos muy bien cuál es la manera de operar que tiene el periodista Berbisky. Entonces, también ahí está, ¿no?
Hoy en el Cohete a la Luna volvió a decir lo mismo y a referirse a Miñone, y yo que lo conocí a Miñone y yo participaba activamente, porque no es que iba una vez por semana a familiares, iba exactamente todos los días porque atendía y recibía denuncias yo. Que en algún momento alguien me llegó a decir, vos sos empleada acá, le digo, no, yo soy un familiar más, pero me tenía que tragar mi dolor para poder ayudar a los demás también, ¿no? Claro. Porque uno estaba mejor preparado, tal vez. Pero digo, lo conocí a Miñones, esta discusión sobre si Bergoglio sí, Bergoglio no, bueno, Emilio lo conocía, él era el rector de la Universidad de Luján, etcétera, etcétera, pero no lo conocíamos nosotros podíamos hablar porque él lo decía, pero no por un conocimiento directo. Entonces, bueno, para mí es un debate terminado, no porque se haya muerto Bergoglio, sino porque creo que se terminó hace rato, cuando demostró lo que ha demostrado, el acompañamiento a los que menos tenían, la revolución que hizo en el Vaticano con el tema de la humildad y el trabajo con los migrantes. Para mí ese debate se terminó. Y creo que desde los organismos lo hemos terminado, porque te contaba que en el 2019 Lita le volvió en esa entrevista que fue con Genevieve, la monja que todo el mundo hablaba. Sí, ahora que por la que te buscábamos a vos. Sí, yo no la conocía Genevieve, pese a que haber ido allá, pero sí era una asidua concurrente a las entrevistas con Bergoglio, con cualquiera que fuera de acá, siempre acompañaba a ella. Claro, pero aparte acá nosotros contábamos, hablando de esto de Bergoglio, por ejemplo, que en los lugares donde llegaba su acción pastoral en cuanto a los curas villeros, ¿no es cierto?, de todo el país, las casas de alojamiento, por ejemplo, para mujeres trans en situación de calle, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se ignora, porque también ves, mira, estaba una chica que se ve que es influencer divina y todo esto, que es lo que se empieza a mezclar, ¿me entendés? O sea, que la tipa analiza la figura y es tipo, no, bueno, sí, dijo esto, pero al final no hizo nada. Dijo aquello otro, pero al final no pasó nada. Dijo, ¿viste? No tiene la menor idea. ¿Entendés? Y además de eso, claro, y además de eso, por ejemplo, en un tipo se tira contra Putin, ¿me entendés? Contra Ucrania y Putin. Es canosa. Como que es como que es la guerra que hizo Putin. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, ¿no? Las agencias famosas, ¿no? Que garpan a gente. Hay cosas que no son noticias para algunas agencias o para algunos periodistas. No, pagarle a gente joven divina, claro, que vos divina, decís que hermosa, pero en el fondo que son unos gorilas porque tiran un debate. O ignorantes. Sí, por eso. Pero que hay un mensaje, ¿viste? Es como lo que pasaba ahora en Europa del Este, ¿viste? Donde aparecían un montón de minas queriendo entrar al palacio, bla, bla, bla. Y estás actuando en definitiva para la derecha. Pero está de moda, ¿viste? Como y que hay guita, no seamos ingenuos. Ser anti está de moda. Pero no seamos también ingenuos, hay plata y hay servicios laburando, también, ¿no? Entonces se empuja también eso. Mira, en esto de ignorar y decir lo dijo y no lo hizo, en el 2019 Lita le expresó: gracias por haber abierto los archivos para los familiares. Doy fe porque yo conseguí mi archivo del Vaticano aquí, ¿no? Pero ¿y qué decía? Pecadora, piensa marxista, decía. Hablaba de mi no, por suerte, viste, yo estuve presa y todo, pero no, eso no lo decía. Pero ella le pidió que por favor esos archivos no fueran solo para los familiares, que fueran para la gente que tenía que investigar. Claro. Para todos, que pudieran ver lo que pasó. Y él dijo sí, pero bueno, no sé qué pasó después porque vino la pandemia. Sí, y además habría muchísimas presiones para todas estas cosas, para cada una de estas cosas. Habría muchísimas presiones, entonces también es la cuestión de marcar un camino y que por eso también el tipo decía hagan lío,
A ver, yo puedo decir que investiguemos, pero si ustedes no hacen quilombo y mandan los lugares, y hacen la denuncia, juntan firma, y no pasa nada, chicos, porque a mí me van a devorar. Como decía, en cualquier momento me dan el tecito. Chabón, ¿viste? ¿No? Haciéndose cargo de que estaba en manos del enemigo el tipo. No, pero viste, yo te decía ayer que a mí me fue cambiando muchísimo toda esa visión de él. Una por este tema de los migrantes, y después yo en el 2010 me conecté con Libera, que es una organización italiana fundada por curas que lucha contra la mafia y se hace cargo de las víctimas, que después los invité acá y la Alameda empezó a participar también de eso. En los congresos antimafia. Claro, sí, porque justamente como yo estuve en el 2010, después los invité acá y invité a la Alameda que viniera. Y ahora está Lucas Manjón como representante de Libera aquí. Muy bien. Lucas. Entonces, él después, a través de, digamos, del contacto que tuvo con uno de los curas acá, cuando fue papa, lo primero que hizo fue abrirle Santa Berta para una misa para los familiares de las víctimas de la mafia, y cada vez que hacíamos algo, ya sea como Libera o Alas, venía la bendición del, claro, esto no sale en ningún lado, esto lo sabemos los que estamos, punto. Claro. Entonces fue cambiando eso, él nunca se olvidó de ninguno de los de acá, de ninguno, siempre estuvo presente en todos lados. Entonces, qué sé yo, a veces, te decía ayer, ya ni quiero discutir de este tema, me alcanza con que, no sé, que uno se haya reconciliado, uno se haya visto que efectivamente hacía algo, y este dolor que nos invadió a todos, claro, eso es lo más genuino, daba la impresión, claro, daba eso es lo más genuino, que podía seguir más. Como lo que vos decías de ver cómo la gente trata a una persona, te habla de la persona, ¿no? Sobre todo en este grado de exposición, y esa intimidad que, viste, cuando ves, por ejemplo, la película esta que nombramos hoy, ¿no? Los dos papas. Que el chabón llega al Vaticano y al rato ya sabe el nombre de todos, ¿viste? O sea, como Diego Maradona lo mismo, ¿no? O sea, sabía el nombre del utilero de acá, de allá, porque vos sos de abajo, y esto es lo que él nunca olvidó, ¿no? También decíamos, siendo argentino de San Lorenzo tampoco se iba a poner esos zapatos rojos, ¿viste? No jodamos. El tipo tenía idea de a lo que lo querían someter, ¿no? Así que bueno, claro. Pero bueno, gracias de verdad por todo, mi querida Graciela, no solo por esto. A tu disposición y la de todos, cuando quieran. Muchísimas gracias. Les cuento lo que quiero. Muchísimas gracias. No, aparte que para nosotros, bueno, la cuestión de derechos humanos, la cuestión de la historia, de lo que hemos vivido, de lo que significa este presente y el temor que tenemos a cierto futuro que se nos viene proponiendo, bueno, amerita tener siempre esta temática acá, y hoy justamente también con relación al Papa, no se podía esquivar, ¿no? Y bueno, buenísimo. No, claro que no. Hay que tenerlo presente, porque ojalá, mira, yo la verdad que lo lamento porque creo que hubiese seguido adelante con muchas cosas. Che, y no nos ponemos conspiranoicos pensando que alguien lo mató, no nos ponemos así. No, yo no creo. Bueno, yo por ratos tengo ganas. No sé. Yo por rato te voy a decirme a que le hagan la autopsia. Yo también, porque hay una amiga mía, una sospechita que vive allá en Roma y es periodista ella, ¿no? Y ella dice, estuve justo el domingo. Y lo vio tan bien que al otro día cuando la televisión dice y muerto el Papa, no lo podía creer. Bueno, hay dos cosas que pueden pasar, ¿no? La famosa mejoría antes de la muerte, que existe. Se lo digo yo laburando en terapia intensiva, hace 30 años. Mira. Existe. Puede ser. Y en otro lado, y ya poniéndome mística, ¿no? O sea, a tono con el Papa, no, de verdad, o sea, le viene la señal de Dios, te vas a morir. O sea, esto se termina mañana, se termina esta semana. Y el tipo dice, bueno, listo.
salgo, saludo, digo, ¿me entendés? Porque ya está, me despido, ¿viste? Tuve una revelación, porque digo, vos podés, parecía eso, parecía eso, ¿no? Que tipo, bueno, pero ahora yo digo esto, si vos me decís el tipo estaba con una enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces le faltaba el aire, un caso Maradona, ¿me entendés? Que sabés, encima comés sanguchito de migas y, bueno, estás liquidado, ¿entendés? Pero que se murió de un derrame cerebral, o sea, no me entra, ¿entendés? No me entra eso. Bueno, pero más allá de todo, en algún momento se iba a terminar. O sea, todos sabíamos que más temprano que tarde el final venía, ¿no? Claro. Pero es hermoso poder recorrerlo, porque también esto a nosotros se nos vedó mucho de estas cuestiones en la diaria, ¿no? O sea, y hoy lo empezás a encontrar opinando de esto, de aquello, de lo otro, y siempre del lado correcto, y obviamente, a ver, las compañeras aborteras, y bueno, chicas, es el líder de la Iglesia Católica, o sea, bastante que dijo no vamos a expulsar ni a juzgar a una mujer que abortó, o sea, eso ya eso es un super avance, eso, o sea, porque siempre tenés que tener la perspectiva, como decimos, ¿no? O sea, para juzgar hay que tener perspectiva, si no es muy difícil. Bueno, preciosa, gracias, y te esperamos en otro momento para de verdad seguir hablando de todo esto, que es muy necesario. Bueno, la despedimos con un beso, un aplauso, un cariño. ¡Graciela!